Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora vamos a entrar al punto número 36, que es, digamos que después de que ya uno lleva largo tiempo en el sendero y que ha estudiado y ha recibido toda la información y se siente capaz ya de realizar la práctica de transformación interna de tus deseos hacia los deseos altruistas con la intención correcta, con la intención de dar, se presenta en el sendero de la Kabbalah o en la sabiduría de la Kabbalah el sistema. Este es el sistema, este es el método de transformación interior de cada estudiante o de cada persona que está en el sendero de la Kabbalah. Es el trabajo de las tres líneas. Por supuesto, ahora mismo es poco probable que sea captado el sistema en toda su extensión y hay mucho todavía que practicar aquí. De hecho, quien está acá llevando a cabo la recién entrada a la espiritualidad o al sendero, pues le falta todavía mucho tiempo para empezar a practicar esto. Pero es bueno ya determinar hacia dónde vamos a llegar. Este es el proceso de las tres líneas que nos va a permitir la revelación y definitivamente nos va a dar el herramental correcto para la buena conexión con el prójimo, con el creador, con el mundo, etcétera, etcétera. Así que este trabajo se desarrolla muy fuerte o ya definitivamente muy, muy común en el libro del Zohar, perdón, en el libro de las revelaciones. Si seguimos estudiando, allá adelante, muy adelante, empezaremos a leer el Zohar y verán ustedes que todo se refiere al trabajo de las tres líneas. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el Rab al respecto, donde se explaya muy fuerte en este método. Nuevamente les digo, no hay que tratar de entender y captar ahorita todo a plenitud en este punto. Poco a poco lo vamos a ir trabajando. Lo que diga el Rab aquí es muy importante, sin embargo, para recibir la información o la luz circundante, como él dice, como dicen los sabios cabalistas, al principio del sendero de la Kabbalah. Muy bien, vamos a comenzar. Sobre todo, es importante poner mucha atención a lo que quiere decir la línea izquierda, a lo que quiere decir la línea derecha y sobre todo a la automática línea media, que es la combinación de ambas. ¿Ok? Ojo aquí. Dice el Rab. En la línea izquierda, la cual trae el sufrimiento como resultado de la ausencia de lo deseado, es decir, la carencia. En la línea izquierda se despierta una necesidad de ayuda del Creador, la cual llega en la forma de la luz del alma o la revelación. En la línea derecha, en un estado en el que la persona no desea nada para sí misma. Existe solamente la luz de la misericordia. Esto significa el no querer recibir nada, es la Or
Hasadim, la luz de la misericordia, la alegría de la semejanza de las cualidades espirituales, es la línea derecha. Pero este estado no es perfecto, dice el Rab, porque carece del conocimiento y comprensión del significado interno. En la línea izquierda no hay perfección porque la luz de la sabiduría puede iluminar solamente si existe congruencia entre la luz que se recibe o la iluminación que se recibe o la revelación que se recibe y el recipiente en donde viene la luz, es decir, nuestros deseos, que normalmente los sabios le llaman, cli o deseo por otorgamiento. La congruencia resulta en Or Hasadim, la cual se encuentra en la línea derecha. Los logros espirituales pueden ser realizados solamente teniendo un deseo, pero la línea derecha no tiene ninguno. Todos, y esto es muy importante, todos los deseos están centrados en la línea izquierda. Sin embargo, lo deseado no puede ser recibido dentro de los deseos que llamamos egoístas. El sistema aquí dice que es necesario unir estas dos cualidades, izquierda y derecha, de modo que la luz de la sabiduría, como se le llama a la línea izquierda, y el placer de la línea izquierda puedan entrar en la luz de las cualidades altruistas de la línea derecha. Y entonces, cuando esto sucede, cuando somos capaces de que esto suceda, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, entonces la línea media ilumina a la persona, a la criatura. Esa es la línea media. Sin la luz de la línea derecha, la de la izquierda no se puede revelar. Y entonces se percibe lo que los sabios llaman oscuridad. Aún cuando todavía estamos esclavizados por nuestro egoísmo, es decir, fuera del sendero de la Kabbalah y aún dentro de la Kabbalah, pero ya más conscientes, cuando estamos esclavizados dentro de los deseos, de nuestro deseo de recibir persistente y fuerte y grueso, es decir, nuestro egoísmo, el trabajo en la línea derecha e izquierda se debe de realizar. Sin embargo, aún así, todavía nos falta más práctica para controlar nuestros deseos.
Normalmente, al principio o en buena tramo del periodo del sendero de la Kabbalah, trabajando esto, es decir, allá adelante, trabajando esto, aún los deseos dictan nuestros pensamientos y acciones. Y esta situación es un impedimento para que la luz que viene de arriba, en congruencia con el Creador, que se llama Or Hasadim, y la luz de la máxima comprensión, que se llama Or Hokmah, pues no se extienda dentro del interior nuestro. En cambio, dice el Rab, solo somos capaces de pronunciar los nombres de los mundos, los nombres de las Sefirot y los nombres de los Kelim. Es decir, solamente somos capaces de escuchar y de oír y de estudiar lo que los sabios han pasado al respecto. En tal estado es especialmente eficaz estudiar la construcción de los mundos espirituales y sus efectos. Es decir, en este periodo donde nos encontraremos ya ahora mismo, si estás siguiendo estas lecciones, es especialmente importante seguir el estudio hasta comprender cómo es la construcción del mundo espiritual, qué características tiene el mundo espiritual y qué objetos espirituales son los que existen dentro del sendero y los periodos más o menos que vamos a estar pisando cuando nosotros iniciemos este asunto de la izquierda, derecha y media. Y este es un proceso de estudio que lleva tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleve? Algunos lo hacen muy rápido y otros lo hacen muy lentamente y otros lo hacen en vidas tras vidas tras vidas. Puede ser, dependiendo del desarrollo espiritual de cada alma. Y nadie lo sabe, solamente lo sabe la criatura cuando va revelando y cuando está trabajando ahí. Bueno, les decía el maestro, es especialmente eficaz estudiar la construcción de los mundos espirituales y sus efectos. Es decir, ¿cómo lo vamos a estudiar? Por medio de la Kabbalah. Y este estudio de la Kabbalah, entre muchas otras cosas, nos va a madurar el deseo. ¿Cuál es el deseo? Revelar al Creador. Dice el Rab, en el proceso comenzamos a desear, a asemejarnos a esos objetos que están siendo estudiados. Y por lo tanto, este deseo atrae sobre nosotros eso que llaman los sabios, que es la gracia de los reinos superiores. Aunque no lo percibamos completamente este proceso, debido a que todavía no tenemos o no estamos habilitados en tener los sentidos espirituales vivos. Hay que despertarlos y todo esto se desarrolla en el proceso de la Kabbalah.
Pero las fuerzas espirituales, dice el Rab, a pesar de todo, nos afectan solamente si estamos estudiando con la intención de acercarnos en cualidades, por supuesto, a lo espiritual. ¿Cuál es la forma de acercarnos espiritualmente en cualidades a lo espiritual? El deseo de dar, el deseo de otorgar. Esta intención no es como en la materialidad. Vamos y le damos al mendigo 5 pesos. Vamos y ayudamos a los niños a darles de comer. Este proceso es un proceso muy largo porque involucra ciertas fuerzas dentro de la criatura que culminan con el deseo de otorgar, ciertamente. Pero hay muchas cosas en medio que hay que desarrollar. Solamente, dice el Rab, en este caso, traemos para nosotros el efecto purificante de la luz circundante, es decir, la información sobre la sabiduría de la Cábala. Sin embargo, dice el Rab, puede observarse en numerosos casos que sin la guía apropiada, puede que sepamos el contenido de los libros de Kabbalah. E incluso nos involucremos en discusiones significativas sobre el tema. Pero, aclara el Rab, jamás podremos realmente captar la esencia emocional de lo aprendido. Sin embargo, aquellos que logran los niveles espirituales a través de su propio trabajo, es decir, llevar a la práctica izquierda, derecha y media a la criatura esa práctica interior, incluso el más insignificante ya existe en la envoltura espiritual. Y entonces obtienen esa característica importante de entender el sentido de la vida, esa característica importante del por qué han descendido a este mundo. Y ahí empieza una serie de revelaciones muy importantes que te van a llevar a una escalera espiritual cada vez más alta. Bien, por otra parte, dice el Rab, el conocimiento y la memoria de los inteligentes pues incrementan frecuentemente su egoísmo y sus dudas y por consiguiente los aleja de la meta. Y te dice por qué. Porque la luz obtenida del estudio de la Kabbalah puede ser o una gran medicina de salvación, Samha Haim, o si lo haces incorrectamente, un veneno letal, Sam Hamavet. Los principiantes no pueden discernir entre los que realmente perciben la verdad, es decir, los cabalistas, y los que estudian la Kabbalah simplemente como otra ciencia social. Los principiantes no pueden, porque no entienden.
puede llegar una persona y les habla bonito de Kabbalah y ellos creen que es un gran cabalista, pero puede ser que sea un hombre que se ha aprendido casi de memoria la Kabbalah en los libros. Para los principiantes, dice el Raf, el trabajo a lo largo de las 3 líneas se centra en analizar sus propios estados. Es decir, al principio hay que centrarse en analizar y discernir todos los posibles estados, discernir perfectamente bien el concepto o los conceptos que aquí se dicen en su significado correcto. Antes de alcanzar la revelación o la luz superior. Sigo leyendo. En la línea derecha, conocida también como el estado de dar, y esto es muy importante que no lo olviden, el estado de dar, que es llamado Gesed, o el estado donde se determina la fe por encima de la razón, pues estamos felices con lo que se nos ha dado, con nuestro destino y con lo que el Creador nos ha otorgado, puesto que vemos todo esto como nuestro más grande regalo. Esto es así, independientemente del hecho que cumplamos los mandamientos del Creador sin captar su significado interno, sino con base a nuestra propia formación o a la autoaceptación de ciertas obligaciones y educación personal. Pero este estado aún no es considerado como la línea derecha, porque la línea izquierda todavía no está ambigua, está ausente. Solamente cuando aparece el estado contrario, podemos hablar de cualquiera de las 2 líneas. Es decir, solamente cuando determinamos exactamente, perfectamente la línea izquierda en base a que conocemos la línea derecha y viceversa. Entonces aparecen ya las 2 líneas. Ya podemos nombrar las 2 líneas. No podemos entender una línea izquierda si no entendemos su contrario. Si no entendemos la línea izquierda, tampoco vamos a entender la derecha y la derecha tampoco de la izquierda. Esto es muy importante. Por eso les decía en un principio, la luz circundante nos dota de conceptos que debemos de discernir perfectamente antes de iniciar el camino de la luz interior dentro de la criatura. Por lo tanto, dice el Rab, solo después de inclinarnos hacia la evaluación crítica de nosotros mismos, únicamente después que estimamos nuestros propios logros, solamente después de determinar las verdaderas metas de nuestras vidas y solo cuando estemos evaluando de manera crítica los resultados de nuestros propios esfuerzos. Todo esto es lo que nos da el saber qué es
y cómo obtener la línea izquierda. Lo importante aquí, dice el Rab, es la meta de la creación. Nosotros determinamos que, en esencia, nuestra meta, pues, es recibir placer del Creador. Al mismo tiempo, sentimos que no lo hemos experimentado ni siquiera una vez. En el curso de nuestros estudios, en la sabiduría de la Kabbalah, aprendemos que esto puede ocurrir únicamente cuando existe una congruencia de cualidades entre nosotros y el Creador. No va a ser posible avanzar si no hay una congruencia de cualidades. Por lo tanto, dice el Rab, estamos obligados a examinar, a dimensionar, a conocer en lo más posible nuestros propios deseos y aspiraciones. Ser capaces de juzgarlos tan objetivamente como podamos. Controlar y avanzar, controlar y analizar todo. Y esto nos da como resultado el ver qué tanto estamos avanzando. Pero ¿avanzando en qué sentido? ¿Avanzando en qué? Avanzando en la característica del egoísmo contra el altruismo. Es decir, avanzando hacia, como dice el Rab, hacia la renunciación del egoísmo y adquiriendo amor por otras personas. O deseo de dar por otras personas. Porque amor y desear dar es exactamente lo mismo en la espiritualidad. Si como estudiantes vemos que todavía permanecemos en el estado de los deseos egoístas y que no hemos progresado hacia una mejor condición, sentimos a menudo desesperación y apatía. Además, de vez en cuando descubrimos no solamente que permanecemos en medio de nuestros deseos egoístas, sino que nos damos cuenta que inclusive se han incrementado, ya que hemos adquirido deseos de placer que alguna vez habíamos considerado bajos, mezquinos, efímeros e indignos. Y así, en este estado, se hace difícil continuar observando las misbot o los mandamientos y estudiar con alegría como se percibe en el sendero de la Kabbalah. Y a cambio, sentimos una tremenda desesperación y, por supuesto, decepción. Y entonces empezamos a lamentar el tiempo perdido y a lamentar también los esfuerzos que hemos empleado y las privaciones que hemos sufrido. Y entonces, aquí el asunto es que esta situación hace que nos rebelemos contra la meta de la creación. Esta situación de ver que no avanzo, de ver que tengo problemas, de que no me permite
las ocupaciones, no me permite mi ser seguir adelante en la meta de la creación. Este estado es el principio de lo que se conoce como la línea izquierda. ¿Por qué está así? Porque requiere la transformación, o como dicen los sabios, requiere la corrección. En este momento, en este periodo donde empezamos a ver y a desesperarnos y a lamentarnos y ver que nuestros esfuerzos están siendo perdidos, en apariencia, bueno, en este estado que se conoce como la línea izquierda, ya hemos percibido nuestro propio vacío y entonces debemos ser capaces de recurrir a la línea derecha, hacia lo que llama el RAP sentimientos de plenitud, de satisfacción y felicidad absoluta que nos ha tocado. Porque créanme, es una gran felicidad el saber que la Kabbalah nos ha dejado entrar a continuar el sendero de la vida. Pero ya, esa es otra cosa. Previamente, no se consideró que estuviéramos en la línea derecha porque todavía estábamos en una sola línea, simplemente porque no había una segunda línea y por lo tanto tampoco existía la autocrítica. Está hablando del mundo, de nuestra realidad, donde todo es deseo de recibir para ti. ¿Me voy a poner el pantalón blanco o el negro? Pues, ¿cuál me da más satisfacción? Pues el negro, pues me pongo el negro. ¿Cuál situación en el mundo me hace entrar mejor en la sociedad? Pues esta. Es decir, todo está analizado sobre una sola línea, la línea izquierda, el deseo de recibir. Y esto no es autocrítico. Pero dice el Rab, si después de percatarnos de manera genuina sobre la imperfección personal, en la segunda línea, volvemos a la primera línea, es decir, el sentimiento de perfección, en contra de nuestro estado y sentimientos actuales. Entonces, se considera que estamos actuando ya a lo largo de las dos líneas. No simplemente la primera y la segunda, sino a lo largo de las dos líneas contrarias, la derecha y la izquierda. Todo el sendero de renuncia al egoísmo y toda la partida fuera de los límites estrechos de los intereses personales está construido sobre la base de la línea derecha. Se dice que debemos desprendernos de nuestros propios intereses, los cuales son deseos efímeros, son deseos mezquinos y son deseos que constantemente están siendo cambiados en nuestro cuerpo, en nuestro deseo de recibir. Se nos han dado desde lo alto no para aceptarlos como la meta de la vida. Se nos han dado con el propósito de que podamos renunciar a ello por el logro de las percepciones
eternas, por el logro de las percepciones supremas que nos da el placer espiritual. Y se nos ha dado también para que esto sea el principio de la unión con el Ser Supremo, es decir, con el Creador. Ahora pues, para desprendernos de los pensamientos y deseos personales, no es tan fácil y muchos sabios hablan de lo imposible, puesto que normalmente no percibimos nada fuera de nosotros mismos. En nuestro estado actual deberíamos creer en una sola cosa, la existencia del Creador y de su dominio absoluto y de la meta de su creación y de la necesidad de alcanzar esta meta a pesar de las quejas que da nuestro propio cuerpo, nuestro propio deseo de recibir para nosotros. La fe en lo que no se percibe, la fe en algo que está por encima de nuestro entendimiento, se conoce como la fe por encima de la razón. Y es aquí precisamente después de la línea izquierda, es el momento justo para que nosotros pasemos a una percepción de tal realidad, así como se ha explicado con anterioridad. Estamos felices de haber sido merecedores de llevar a cabo la voluntad del Creador, a pesar del hecho que como resultado de nuestros deseos egoístas, no hemos logrado ningún placer o disfrute de esto. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos, en verdad creemos que hemos recibido un regalo especial del Creador. Fe por encima de la razón. Porque créanme, así es. Y de esta manera, aunque nos encontremos en tal estado, no somos capaces de realizar la voluntad del Creador específicamente de este modo, y no como la mayoría de la gente que lo hace ya sea para recibir placer o como resultado de su formación y educación, sin siquiera estar conscientes de sus actos mecánicos. También nos damos cuenta que estamos actuando de forma contraria a nuestros cuerpos, es decir, que internamente estamos del lado del Creador y no del lado del cuerpo. Creemos que todo emana de arriba, el Creador, a través de la conexión especial con nosotros. Por consiguiente, valoramos semejante regalo del Creador y nos inspiramos en eso, como si hubiésemos sido premiados con la más alta percepción espiritual. Y digo yo, porque así es, así es. Sigo leyendo. Solamente en un caso de este tipo, de ese tipo, la primera línea se conoce como la línea derecha, como la perfección, porque la alegría nos llega no de nuestra propia condición,
sino de la relación del Creador con nosotros, la cual nos ha permitido actuar fuera de los límites de los deseos egoístas. Y en tal estado, aunque estemos todavía esclavizados por el egoísmo, pues vamos a empezar a recibir revelación e iluminación espiritual de arriba. Y aclara el Rab, aunque la iluminación superior todavía no ha penetrado en nosotros como debería de ser. Porque la luz no puede entrar en los deseos egoístas que todavía existen aquí adentro, en cada criatura, en este periodo. Pero esta luz, no obstante, nos rodea y a esto se le llama Ormakif y nos enlaza con lo espiritual. Esto que están sintiendo ahorita en este momento es Ormakif, que te está dando la información del esquema espiritual al que vas a tener que habilitarte allá adelante. Entonces, también nos ayuda a darnos cuenta que incluso la más diminuta conexión con el Creador es de por sí una gran recompensa y placer. En cuanto a la percepción de la luz, debemos decirnos a nosotros mismos que no está en nuestro poder cuantificar el valor real de la luz. Ya veremos más adelante esto. La línea derecha, dice el Rab, también se llama la verdad, porque podemos entender claramente que todavía no hemos alcanzado el nivel espiritual y no nos mentimos a nosotros mismos. En cambio, decimos que lo que recibimos viene del Creador. Incluso nuestras más amargas condiciones. Y por consiguiente, la fe por encima de la razón tiene en ese momento mucho valor, porque existe un contacto con el Creador. Podemos ver, entonces, que la línea derecha está construida sobre el claro reconocimiento de la falta de percepción espiritual y sobre el amargo sentimiento de la falta de autoestima. Y esto es seguido por nuestra salida de los cálculos egoístas hacia las acciones basadas en el principio que dice, no lo que yo ganaré, sino lo que desea el Creador. Y esto es el principio de la línea derecha. Si nos damos cuenta que somos el objeto de atención especial del Creador y que tenemos una relación especial con la sabiduría de la Kabbalah o con la Kabbalah, con los mandamientos, mientras que los demás en su mayoría están ocupados en cálculos y deseos mezquinos relacionados con preocupaciones mundanas de la vida, entonces nuestras consideraciones son razonables. No obstante, estas consideraciones son producto del intelecto, no están por encima de la razón. Debemos, sin embargo, decirnos a nosotros mismos
que aunque seamos felices en el estado actual, debemos actuar por la fe por encima de la razón, para que nuestro deleite esté construido sobre nuestra fe. La línea izquierda, por otro lado, está construida sobre la verificación de la naturaleza genuina de nuestro amor por otros seres humanos, sobre la determinación de si somos capaces de actuar de forma altruista y de realizar actos no egoístas. Está también construida sobre la comprobación de si realmente no deseamos recibir ninguna recompensa por nuestros esfuerzos. Por eso el construir la línea izquierda y luego la línea derecha es complicadísimo y requiere de una autovaloración total del individuo, autocrítica del individuo. Si después de tales cálculos vemos que somos incapaces de renunciar a nuestros propios intereses, incluso en menor grado, entonces viene la súplica al Creador para que sea Él quien nos brinde esa redención. Si esto sucede, a pesar de lo pesado de la línea izquierda, podemos decir que esta pesadez de la línea izquierda nos está llevando al Creador. La línea derecha nos da la posibilidad de agradecer al Creador por el sentimiento de su perfección, pero eso no nos da una percepción de nuestro estado verdadero, el estado caracterizado por la ignorancia absoluta y por la falta total de conexión con lo espiritual. Y por lo tanto tampoco nos hace rezar. Y sin una plegaria es imposible comprender la luz de la Kabbalah, rezar y saber rezar. No es el rezo que hacemos en las iglesias. No, no, no. Aquí el rezar es el trabajar en base a una carencia de un deseo por acercarnos al Creador. Y una plegaria es hacer lo conveniente para que esto suceda. En la línea izquierda, sin embargo, procuramos superar nuestro estado verdadero con nuestra propia fuerza de voluntad, llegando así a darnos cuenta que no poseemos la fuerza necesaria para tal tarea. Entonces, comenzamos a discernir nuestra necesidad de ayuda desde lo alto, ya que vemos que solamente los poderes sobrenaturales pueden ayudarnos. Solo a través de la línea izquierda podemos lograr el fin deseado. Y aquí el Rab revela una pista muy importante. Pero es importante entender, dice el Rab, que las dos líneas deben de estar balanceadas, de modo que cada una de ellas sea utilizada equitativamente. Entonces surgirá la línea media, combinando la línea derecha y la izquierda en una sola línea, llamada línea media, repito.
Si una línea es mayor que la otra, es imposible la fusión de ambas, debido a que esa línea se percibirá como más beneficiosa en una situación dada. Por lo tanto, las dos líneas deben ser absolutamente iguales. Y el beneficio de esta dificilísima tarea de acrecentar ambas líneas por igual radica en el hecho que en su fundación la persona recibe la línea media, la luz superior, la cual se revela y se percibe precisamente en las experiencias de ambas líneas. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. La derecha brinda la perfección porque uno cree en la perfección del Creador. Debido a que el Creador gobierna el mundo y Él y nadie más, si descartamos el egoísmo, la persona estaría en la perfección. La línea izquierda brinda una evaluación crítica del estado de uno y el sentimiento de imperfección de cada quien. Por eso es importantísimo y crucial preocuparse de que la línea izquierda bajo ninguna circunstancia siga siendo mayor que la derecha. En términos prácticos, dice el Rab, esto significa que el individuo debe pasar 23.5 horas al día en la línea derecha y permitirse solamente media hora para activar las deliberaciones egoístas. Así es este asunto de rudo, de difícil, de complicado. Sigo leyendo. La línea derecha tiene que ser tan pronunciada que no debe haber necesidad de ninguna otra cualidad para lograr la sensación de felicidad absoluta. Este proceso simboliza la salida controlada de las deliberaciones egoístas personales. Por lo tanto, significa la perfección, puesto que no requiere nada más para sentir alegría. Y esto ocurre porque todas las consideraciones pertenecen a la totalidad de lo que existe fuera del cuerpo. Es decir, todo lo que está junto al Creador y no las necesidades internas del cuerpo. El cambio a la línea izquierda implica una transición de la línea derecha a la izquierda y viceversa. Debemos llevarlo a cabo de manera consciente durante cierto tiempo establecido y con ciertas condiciones predeterminadas, no solamente de acuerdo a nuestro estado de ánimo.
Entonces, descubrimos que no solo no hemos progresado en nuestra percepción y entendimiento de lo espiritual, la mayor parte de las veces, sino que en nuestras vidas cotidianas normales han empeorado aún más con base a lo que eran antes. Y así, en vez de seguir adelante, nos retiramos todavía más hacia nuestro egoísmo. Ante tal circunstancia, dice el Rab, debemos pasar de inmediato a rezar, a fin de corregir nuestra situación. Sobre esto se dice en la Biblia que el éxodo de Egipto, el éxodo del egoísmo, en otras palabras, ocurrió cuando las personas estaban en el último, el 49º estado de los deseos impuros. Es decir, únicamente cuando nos percatamos por completo de toda la profundidad, de toda la maldad de nuestro egoísmo, entonces suplicamos para recibir ayuda. Y el Creador nos eleva y nos brinda la línea media. Confiriéndonos un alma, la luz del Creador desde lo alto. Y entonces esto comienza a iluminarnos y nos llena de energías para cambiarnos al altruismo y para nacer en el mundo espiritual. Muy bien, después de leer este punto número 36, yo creo que hay que volverlo a leer y volverlo a leer y releerlo unas 200 veces, porque es muy importante que este asunto nos vaya quedando más claro, porque después vienen situaciones todavía más rudas al respecto. Bueno, esto por supuesto nos va a dar, entre otras muchas cosas, un entendimiento de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, vamos a ver en el punto número 37 qué significa esto de entender nuestra verdadera naturaleza. Pero esto lo vamos a ver en la próxima grabación. Por hoy vamos a dejarle aquí y que pasen buenas noches todos. Gracias.